Nacional del Ferrocarril de Panamá se refirió a un estudio técnico que hay para que el aeropuerto de Albrook sea reubicado en Panamá Pacífico. Ahora, este anuncio dice que el traslado tiene, entre otros propósitos, buscar la manera de que sirva para otros propósitos el aeropuerto de Albrook, para la estación principal del tren, precisamente el futuro tren Panamá-David. Ese es el propósito, ¿no? La pregunta que se hacen muchos técnicos, muchos expertos en la materia, es que el traslado de un aeropuerto, la infraestructura de un aeropuerto, tiene muchísimas complicaciones. Esto lo propio señor Farouk lo aceptó, lo complicada de esta operación. La pregunta que se hacen no pocos es que ese aeropuerto de Albrook está en un sitio muy estratégico para varios propósitos. Uno, para el turismo interno e incluso el externo, que puedan bajar en el aeropuerto de Albrook y no en Tocumen, que queda lejísimo, ahí mismo para los que vienen así del interior, por ejemplo, vía aérea, les queda la terminal de transporte, les queda un centro comercial, todo queda cerca. Pero además, las personas que tienen que ser a veces trasladadas al interior de la República por problemas de salud, ese es el sitio adecuado y no el aeropuerto internacional de Tocumen. Este movimiento hacia un área como... Pero en Panamá Pacífico no hay un aeropuerto ya. Espérate, sí, pero voy más para... Sí, exacto, hay un aeropuerto. Entonces, no sé, hay que explicar esto bien para evitar, uno, malos entendidos y dos, malos pensamientos. Esto lo advierto con tiempo. Porque hay otro obstáculo que se presenta y que el director de Aeronáutica y de Autoridad de Aeronáutica Civil, el señor Rafael Bárcenas Chiari, advirtió que mover la terminal de Albrook podría generar un caos, un tranque por las especificaciones que tiene esa zona. O sea, en realidad, el acceso allá no es tan fácil como Albrook, que tiene mucha proximidad con muchos sitios de interés. Entonces, ante este escenario, creo que valdría la pena agotar todas las instancias, consultar a todos los que tengan opinión. No la opinión que se quiere escuchar, sino opiniones de fondo, más que de forma, sobre el impacto que tiene. Yo recuerdo cuando el aeropuerto de Paitilla, ¿no? ¿Recuerdan, no? Fue donde está ahora el centro comercial Multiplaza. Está ese aeropuerto, que en su época ni siquiera tenía luces, hasta ya los finales de la década o inicio de la década del 80 se le puso luces a la pista. Pero este aeropuerto de Albrook, repito, es un sitio estratégico que sirve a propios y extraños, una vía alterna. Es un respiro para las personas que vienen del interior y sobre todo si estamos pensando en mover la economía. No, aparte de que está el punto de que la terminal de transporte y el aeropuerto estén uno al lado del otro, también tienen sus razones. Hablando. Sí, y parte del problema con todo este tema es que, o sea, eso no es que surgió ayer, eso haya surgido anteriormente por un comentario que no recuerdo si lo hizo el mismo señor Farouk u otro funcionario, que entonces se le preguntó al presidente en la conferencia de prensa y él en ese momento dijo que eso no era oficial y que todo estaba prematuro. O sea que el tema salió a la palestra pública de una manera improvisada. Y creo que lo importante es saber, o sea, un poco el trazado y exactamente cuál es el problema para ver qué otras soluciones alternas existen, porque
porque definitivamente que mover ese aeropuerto suena como algo sumamente disruptivo. Entonces, hay que entender muy bien exactamente qué están haciendo y un poco cómo va a caber dentro de las otras cosas que se están haciendo, porque esa área no se va a ver igual en un par de años. O sea, ahorita la vemos así, está un poco complicada. En un par de años, en el 2028 me parece que es la fecha, ahí va a estar el cuarto puente también, que la entrada va a estar por ahí cerca. Entonces hay que entender también cómo se va a ver la ciudad en el 2028 con el cuarto puente, cómo se van integrando las cosas. Pero si ya existe un aeropuerto en el área de Panamá Pacífico, poner un segundo aeropuerto con los mismos propósitos sería, a mí me parece un despropósito. Sí, Así, por eso, o sea, no, definitivamente que no suena como que debería ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Lo que digo es que, o sea, eso se tiene que armar una presentación y explicarle a la población antes de estar hablando en cosas un poco conceptuales, de que esto iría acá, o sea, mostrarlo, decir, por aquí es que se piensa pasar la línea y no puede pasar por acá por esto y no puede pasar por acá por esto, más que se esté hablando un poco como a la libre de que eso es una posibilidad. sí, pero además de un buen estudio de factibilidad, de un buen análisis técnico, tiene que verse también el impacto que va a tener en el área. No, perdón, y una cosita más. Uno pensaría que el tren tendría que estar adaptado al aeropuerto. O sea, que que el aeropuerto debería ser parte de la ruta del tren de alguna manera. O Sí, sea, debería estar todo integrado. La terminal de transporte con la estación del tren y el aeropuerto de alguna manera, saber si eso es posible. Pues digo, por ahí mismo, por ahí cerca pasa un ferrocarril. sí, sí, que sea multimodal, ¿no? Pero bueno, el administrador o el director de este proyecto del Tren Panamá, David, señor Farouk, ha sido muy cuidadoso. ¿Eh? Yo lo siento en su forma de expresarse, porque él mismo dice que el traslado de un aeropuerto no es cualquier cosa, no es trasladar un hospital chico a otro pueblo, no. Él está hablando de que tiene muchas complicaciones y creo que esa frase que él lanzó tiene una proyección a nivel futuro, porque cualquier cosa, lo que va a constar es que él lo advirtió las complicaciones que tiene esto. Miren, este aeropuerto de Albrook lo construyeron los Estados Unidos. Seguro estoy porque se trataba de propósitos y objetivos militares, que fue muy bien pensado. Esa es una pista altamente confiable, de acuerdo a lo que me han dicho, que es una muy buena pista. Está en un lugar que realmente para las personas que viajan del interior y viceversa, como dije, ¿no? Allí mismo les queda una terminal de transporte. Ahí a renglón seguido tiene un centro comercial, tiene hotel ahí mismo también. Le queda próximo para el centro de la ciudad. Realmente yo creo que habría que repensar, y muy bien, esta decisión, porque sinceramente no sé nada de aeronáutica, atención, pero creo que el sentido común es el más común de los sentidos. Poner dos aeropuertos en el área de Panamá Pacífico, para mí me parece ilógico a todas luces. Y además de la sobrecarga que le va a meter a esa área, que es más bien un área industrial. Es un área industrial. Si usted va del centro de la ciudad por el Puente de las Américas, tiene que dar una vuelta interesante para retornar y entonces entrar a Panamá Pacífico. Pero esta decisión que se vaya a tomar tiene que ser muy bien consultada, tiene que ser de cara a futuro, con visión futuro, para no equivocarnos, porque cuando en proyectos así grandes
se falla, el saldo a pagar después es inconmensurable. El tren Panamá-David debe nacer, debe arrancar, despegar de un sitio donde haya la posibilidad de que los que sean usuarios del mismo tengan cómo llegar a la capital y viceversa. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Otro tema que está muy en el tapete tiene que ver con el Parlacén, un organismo que se crea a partir de la guerra en Centroamérica, que para muchos analistas serios es un foco para proteger a los políticos corruptos de varios países, una estrategia de engañar con la verdad, entre comillas. ¿Por qué razón? Porque el Parlacén incluso fue llamado por un expresidente de la República de Panamá cueva de ladrones. Esa fue la forma como se le tipificó. Y el Parlacén no es una organización que se puede decir que le genera beneficios efectivos al país. Todo lo contrario, una carga que tiene el presupuesto nacional, pero no ha mostrado hasta ahora ni la efectividad suficiente, ni tampoco que sea realmente necesario que Panamá pertenezca a esta organización. El Parlacén le da vida, bienestar e ingresos a 20 diputados, 20, que se escogen mediante lo que se llama una lista cerrada. En algunos casos se ha convertido en un sainete de verduleros las conversaciones o discusiones que se dan en el Parlacén. Lo que ocurre es que ahora, mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se ha declarado inconstitucional el modelo de la lista nacional cerrada. ¿Qué significa esto? Que la manera de escoger a los diputados del Parlacén sería similar al mecanismo utilizado para escoger a los diputados de la República. Tendrían que ir a la calle, como dicen, a patear calle para recoger votos. Esa es la intención. Igual que los diputados, repito. Entonces, ¿cómo se define esto? Por ejemplo, en el caso de la actual administración, gana el partido del hoy presidente de la República, José Raúl Mulino. Entonces, logró obtener 9 de los 20 espacios en las curules del Parlacén. Eso es la manera como se reconoce a los partidos y a los candidatos presidenciales, incluyendo los de libre postulación, dicho sea de paso, su espacio en el Parlacén. Este fallo de la Corte Suprema de declararlo inconstitucional, este modelo de la lista nacional cerrada, vamos a ver cómo repercute en el manejo de un organismo de esta naturaleza. Tiene más sombras que luces el fondo de lo que representa para Panamá. Camila, no sé usted cómo la ve. Bueno, algo importante es que con este fallo, Panamá sigue participando en el Parlacén, siguen siendo 20 diputados, o sea, esa parte no ha cambiado. Lo que la Corte declaró inconstitucional es la forma en la que se eligen. Básicamente lo que dicen es que si la Constitución dice que los diputados del Parlacén van a tener los mismos beneficios, etcétera, que los diputados de la Asamblea Nacional, que entonces tienen que ser elegidos de manera similar. O sea, que tiene que ser por voto popular. No de una manera indirecta, que es la actual, que nada más para hacer un refresh a la gente,
como salían los diputados actualmente, es que cada candidato presidencial tiene una lista de 20. Y dependiendo del porcentaje que saquen en la elección, le toca una cierta cantidad de esa lista y van saliendo en el orden. Entonces, por ejemplo, si un candidato, si sacara 25% del voto, básicamente le tocarían le tocarían 5 de los diputados del Parlacén. Serían los primeros 5 de su lista, y así. Obviamente eso varía dependiendo de cuántos candidatos son, y se pone un poco complicado cuando hay decimales, etcétera. O a veces pasa que algunos candidatos no proponen lista, que fue el caso de Ricardo Lombana, que no propuso lista, entonces lo que le tocaban a él se repartieron entre los demás, y así. Entonces, en teoría queda medio representativo en el Parlacén de las diferentes fuerzas políticas según lo que la gente haya votado para presidente. Bueno, lo que ahora dice el fallo es que eso no procede y que sí va a tener que ser por voto popular. Lo que no dice el fallo, yo no me he leído el fallo, he leído las noticias sobre el fallo, y falta que el Tribunal Electoral salga en algún momento a dar las explicaciones. Lo que no me queda claro es cómo va a ser el proceso de postulación, porque actualmente no sé si hay reglas específicas para esa parte. En los partidos, por ejemplo, creo que cuando se hacen las primarias y etcétera, por ahí mismo va saliendo la lista o se votan en convención, etcétera. Pero en el caso de los de libre postulación, no hay nada que regule cómo se tiene que hacer esa lista. Entonces puede ser una lista de amigos, o sea, no hay requisitos, por decirlo así, más allá de lo muy básico de que tienes que ser panameño y mayor de edad, etcétera. Entonces, será interesante saber cuando se regule en el nuevo código electoral, que va a pasar en las reformas electorales que se están haciendo actualmente, saber exactamente cómo van a ser las reglas de postulación y de la votación, etcétera. En este caso, entonces tendríamos una quinta papeleta. Tendríamos la papeleta de presidente, diputado, alcalde, representante. Entonces, me imagino que entonces habrá una de diputados del Parlacén. Pero de cuánta gente tendrá esa papeleta, porque si cada lista tiene 20 y ponte que fueran 8 fuerzas políticas como fueran en esta ocasión, o sea, serían 160 candidatos en la papeleta, eso obviamente no es viable. O entonces cada uno postularía menos. O sea, esa es la parte que el Tribunal Electoral ahora tiene que contestar, porque en teoría los diputados del Parlacén representan a todo el país. Entonces no hay esa división, que en Colón hay unos, en Panamá hay otros, en Coclé hay otros. En teoría a todo el mundo del país le tocarían en la papeleta todos los candidatos. Así que todavía quedan muchas preguntas en el aire, pero definitivamente lo que esto significa por lo menos es que hay un argumento ahí de que esta va a ser una manera más democrática de escoger a los diputados del Parlacén, más allá de que haya mucha gente a la que no está de acuerdo con la existencia del Parlacén o nuestra participación en el mismo en primer lugar. En teoría, ahora podría ser más representativo dentro de algo cerrado ya, porque hay que ver qué tanta influencia se tiene en quienes llegan a la lista en primer lugar, porque de nada sirve que la gente pueda escoger, o sea, que la gente pueda votar si la lista en sí es poco democrática. Así que sí, todavía hay varios pendientes. Bueno, Parlacén es una palabra que mucha gente rechaza porque ha derivado por rutas ominosas que son inaceptables. Ay, perdón, una cosa más. Lo otro que también no he visto del fallo es, hasta donde he visto, no quita la regla de que los expresidentes automáticamente tienen un puesto. No me parece que lo haya quitado. Tendría que buscar el fallo y leérmelo. Pero de ser así, eso sí es un elemento que no me parece que haya cambiado. Hay que ver si eso se puede revertir, el impacto negativo que tiene en la ciudadanía, ¿no? Y esto lo digo sin ningún pensamiento hostil, simplemente resultados, la vida de resultados, ¿no? Allí no está lo mejor del elenco de la clase política, créanme que no, porque hay la opinión de muchos ciudadanos serios, pensantes, que dicen que, en efecto, como dijo un día un expresidente, era una cueva de ladrones, porque
sin ofender a los ladrones, por supuesto, ¿no? En este caso, van a parar todos, incluso los que hablaron mal del Parlacén. Es una estrategia, y por extraño que parezca y por ridículo que resulte, pues allí van a parar todos. Que yo sepa, no hay en los últimos años ningún expresidente que no haya ido al Parlacén. Es más, se cuestionó la manera como algunos de estos ex jefes de Estado recurrieron para entrar al Parlacén. Yo recuerdo que incluso se cuestionó uno que lo hizo sin estar presente, se le hizo tomar posesión. Bueno, vamos a ver esto en qué termina y ojalá que se tome la mejor decisión, pero de que se dio este fallo de la Corte Suprema de Justicia ya es un hecho, declarando pues el inconstitucional este modelo de la lista nacional cerrada que pretendía, como dije, que los diputados al Parlacén sean escogidos mediante la misma modalidad con que lo hacen los diputados de la República. Esto es, tendrían que salir a buscar votos y no sería mediante el ominoso estilo ese del dedazo, ¿no? Como se ha estado escogiendo, que generalmente tiene que ver con expresidente de la Asamblea o expresidente de la República, con altos funcionarios, muchos de ellos cuestionados, que van a buscar, en mi opinión de no pocos, refugio en esta organización, de la cual ya algún país, creo que Costa Rica, no está formando parte del Parlacén, y que en tiempos de paz, también dicen los estudiosos, sobre todo los países centroamericanos, que el Parlacén perdió lo que era ser el objeto y sujeto de buscar la manera de encontrar una salida en el tema de la guerra de Centroamérica, guerra que no únicamente terminó, sino que ojalá que más nunca se repita. Lo propio aquí es que hay que buscar qué es lo mejor para el país, con lo que se habla de ahorrar dinero. Estar en foros internacionales, debo reconocer, es importante para cualquier país, para Panamá sobre todo, pero el Parlacén no se sabe cuál es el beneficio que hasta ahora ha recibido la República de Panamá, con formar parte de esta organización, este organismo. Entonces, me parece que sería muy bueno. Ahora, este misil envenenado que le ha mandado la Corte, creo que pone las cosas en su lugar, ¿no? Enhorabuena que la Corte se haya caracterizado en esta pretensión que había de cambiar el modelo en el cual los futuros diputados del Parlacén llegan a ocupar la curul, una curul en este organismo centroamericano, que repito, si vemos la lista de quienes están allí, una evaluación, el resultado obtenido por esto no se sabe, a menos que sea un tema secreto, ¿no? Que estén haciendo cosas, oye, heroicas, positivas para el país. Hasta ahora, ese saldo se desconoce. Siempre con el secretismo propio de las cosas que son burdas y absurdas, ¿no? Así que vamos a ver cómo transcurre esta historia, como muchas otras que vemos en el mundo político. Es un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Comparto con ustedes, amigos oyentes, una noticia de última hora, ¿cómo se dice en inglés? Breaking news. Dice, esto tiene que ver con el conflicto en Oriente Próximo u Oriente Medio. Dice que la mayoría de los países abandonan la Asamblea General de la ONU
a la llegada de Benjamín Netanyahu. La nota de última hora dice que el ejército israelí coloca altavoces para retransmitir en Gaza el discurso de Netanyahu en la Asamblea de la ONU. Pero por otra parte, un número importante de personas que son manifestantes pro-palestinos han convocado una marcha desde Times Square hasta la sede de las Naciones Unidas. Esta noticia dice que los presentes, los líderes mundiales presentes en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, abandonaron la sala. Bueno, eran delegados, lo que yo leí delegados, no jefes de Estado, los que... Líderes, dice el país, dice, la mayor parte de los líderes presentes en la Asamblea General de la ONU han abandonado la sala a la llegada del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para realizar su intervención. Agrega el país que el primer ministro ha ordenado que su discurso sea retransmitido en directo a través de altavoces por toda la franja en Gaza, según publican varios medios israelíes, citando a fuentes del ejército. Dice, según adelantó el propio dirigente israelí, en su intervención contará, abro comillas, la verdad de Israel, cierro comillas, y contrarrestará los numerosos discursos a favor de un Estado palestino. Con relación a una flotilla que había que iba a llevar alimentos y cosas allá, dice que continúa su viaje, ¿no? Un barco que se llama Family, así se le ha llamado, ¿no? Y que hay otro buque también que zarpó para allá a mediados de esta semana. Entonces, esta es una noticia realmente sorprendente, la actitud de muchos líderes de abandonar la sala donde se está celebrando la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para no escuchar y para darle la espalda a la llegada de Benjamín Netanyahu a ese... Sí, el contenido del discurso claramente no lo veremos hoy porque está ocurriendo en estos momentos. Sí lo veremos probablemente el lunes, pero sí ya había leído que se esperaba que tuviera una actitud bastante confrontacional contra líderes como Emmanuel Macron, que han reconocido el Estado palestino en las últimas semanas. Así que ya veremos el contenido del discurso, pero el tono seguramente será bastante confrontacional. Regresando a Panamá, varios temas cortos. El presupuesto sigue dando mucho de qué hablar. Ya estamos a 26 de septiembre, todavía queda un poco más de un mes, creo que como 35 días, para que culminen las sesiones de la Asamblea, pero todavía estábamos en la etapa final de las vistas presupuestarias y han surgido una serie de, no quiero llamarlas inconsistencias, pero cosas que han generado críticas entre la gente. Algunas llamativas porque no parecen ser prioridades, como la Villa Diplomática, que su restauración costará poco más de 7 millones de dólares. Esto está a cargo del Ministerio de la Presidencia y además hay una remodelación o restauración del Palacio de las Garzas, también incluido en ese presupuesto, que ha generado algo de disputa dentro de los miembros de la Comisión de Presupuestos y un poco en la población, porque se percibe como cosas que no son prioritarias en momentos en que se le está recortando el presupuesto solicitado significativamente a otras instituciones, incluso y particularmente en temas claves para la ciudadanía como educación. El ITSE, por ejemplo, está sufriendo recortes de lo solicitado como del 72%, me parece haber leído, o sea, un recorte significativo. Incluso la Universidad de Panamá, la UTP, todas tienen más de 25%. Ajá, todas, sí, la UTP, ajá, tienen más de 25% de recorte de lo solicitado. Y siempre hemos dicho que, o sea, ellos probablemente esperan cuando solicitan algún nivel de recorte, pero esos son los lugares principales donde debemos estar dedicando presupuesto. Y entonces, si no se da presupuesto a estas áreas porque no hay, es una cosa. Pero cuando se ve que se está dedicando presupuesto a cosas como la vía diplomática o otras cosas que no son prioritarias,
y recortando en cosas que son claves para la población, claro que esto va a generar un nivel justificado de molestia. Entonces sí, importante, porque al final del día lo que importa no son los discursos, ni las intenciones, ni las conferencias de prensa, lo que importa es dónde uno pone la plata. Y por eso que el presupuesto es donde verdaderamente uno ve las prioridades de un gobierno y un poco en la ejecución, y gobierno a todo nivel, desde representante para arriba, en la alocación del presupuesto es que verdaderamente se ve. Así que sí creo que hay una molestia justificada en varios recortes, y ahí entonces le tocará al ministro del MEF un poco ver también cómo lo distribuye de una manera que se logren las metas que tenemos como país. El ministro de Seguridad, Fran Ábrego, también ha solicitado que se reconsidere el recorte que se le hizo en materia de seguridad. Pero usted iba a decir algo más, Camila, sobre el tema, sino para agregar otra nota. Bueno, iba a agregar otra nota de esas cosas en las que verdaderamente se tienen que destinar recursos. Hoy, 26 de septiembre, es el Día de Prevención del Embarazo Adolescente. Y, por ejemplo, esa es una materia en la que Panamá tiene que invertir recursos porque es un problema de salud pública y social que afecta a miles de niñas. O sea, yo recuerdo hace unos años la cifra era de más de 10.000 embarazos adolescentes al año. O sea, embarazos no deseados, en muchos casos también embarazos que provienen de agresión sexual, porque, o sea, de un nivel de abuso sexual, perdón, sería la palabra, porque estas menores de edad no pueden legalmente brindar consentimiento a relaciones con mayores de edad, o incluso situaciones como de violaciones en sus casas, con personas allegadas, en sus familias. O sea, la cantidad de tragedias que ocurren en nuestro país en ese sentido. Ese es un punto en el que se debe alocar presupuesto, por ejemplo, que se debe destinar presupuesto. Entonces, es importante destacar, me parece la fecha, lamentablemente no tuvimos mayor tiempo para discutirlo, pero sí siento que el embarazo adolescente es una situación que no le damos la prioridad necesaria y que es algo que debe ser atendido porque claramente tiene repercusiones para toda la vida, tanto para la madre adolescente como para el menor de edad, como para el producto de ese embarazo, que entonces enfrenta una vida más difícil de que si hubiera sido un embarazo planificado y deseado. Vamos a cerrar este programa el día de hoy con una noticia interesante, y es que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate ayer un proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, de la ACP, para lo que se denomina la vigencia fiscal del próximo año, 2026, por un total de 5.207 millones de dólares. Entonces, la votación reflejó que un total de 46 votos a favor tuvo esta propuesta. Y cuando intervino el administrador del canal, Ricardo Vázquez, él destacó que este presupuesto lo que contiene es, entre otros proyectos importantes, la construcción del embalse del lago de Río Indio. El aporte que se estima o que se prevé que van a hacer a través de la ACP al Tesoro Nacional, que lo que se ha proyectado es que será de 3.193.8 millones de dólares. Esto representa, con relación al presupuesto que se aprobó para este año 2025, un incremento de 404 millones de dólares. Y la ACP dice que de los 5.207 millones proyectados, 3.796 van a salir de los peajes y 1.321 millones de otros servicios de tránsito que provee la Autoridad del Canal de Panamá. La parte operativa o los gastos de operación se calcula que va a llegar a 1.615 millones de dólares, entre los cuales se destaca
752 millones en servicios personales, 106 millones en prestaciones laborales y depreciación y deterioro de 208 millones de dólares. Enhorabuena que el presupuesto del Canal de Panamá para el próximo año ya está en tercer debate. Aparentemente no va a tener ningún tipo de objeción. Todo parece indicar que va a concretizarse y la manera como el Canal de Panamá coadyuva con lo que genera la operación de la vía interoceánica repercute en muchas cosas. El gobierno de turno recibe miles de millones de dólares que deben ser no únicamente bien invertidos, sino transparentemente manejados. Dicho esto, amigos, vamos a despedir el programa por hoy, deseándoles a ustedes que disfruten de un excelente fin de semana. No, y aprovecho, y un paréntesis, porque uno tiene que destacar las cosas positivas también. Felicitar a todos los involucrados ayer en los Premios Juventud. Yo sé que tiene sus detractores y personas que critican el dinero que se invirtió, pero creo que fue una ventana importante para nuestro país, dar la cantidad de empleos que eso genera, la gente en restaurantes, en hoteles, en un sector que estaba deprimido y que lo estaba pasando muy difícil, particularmente desde la pandemia. Así que enhorabuena por el sector servicios, por toda esa gente que no son de los artistas, sino toda la gente que los acompaña, salones de belleza, bailarines, de todo. Así que algo positivo para nuestro país y esperemos que vengan más. Y la proyección que tuvo Panamá ayer. No solo ayer, en los días anteriores, con la cantidad de programas que se hicieron desde acá. Así que esperemos que sea el primero de muchos otros espectáculos como este que puedan encontrar lugar en nuestro país de manera positiva. Y ese vetusto edificio del antiguo Figali, realmente hay que darle más uso, porque es impresionante las dimensiones que tiene esta infraestructura. Nos vamos, les deseamos a ustedes un excelente fin de semana. No se vayan, porque viene Lorena Castillo, la periodista panameña, con su programa Altavoz, una delicia de espacio de Omega Estéreo. Bueno, amigos, buen fin de semana. Hasta el lunes.